Y el día de hoy hablaremos del pensamiento político romano, un legado duradero del pensamiento político romano con sus profundas raíces históricas y su influencia perdurable es un pilar fundamental en la comprensión de los sistemas políticos modernos desde los albores de la República hasta la expansión del Imperio. Roma no solo forjó un vasto territorio, sino que también desarrolló conceptos y prácticas que resuenan en la actualidad. Orígenes del gobierno romano de que su fundación mítica de Roma por parte de Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Inicialmente se crea como una monarquía, pero tras la expulsión del rey etrusco Tarquio el Soberbio en el año 509 se estableció como república. La influencia etrusca, los etruscos influyeron en la arquitectura y la ingeniería romanas, así como en algunas prácticas religiosas y políticas. La cultura griega, especialmente a través de las colonias en el sur de Italia, impactó el arte, la literatura y el pensamiento filosófico romano. Periodos históricos de la organización política están la monarquía, república y el imperio. La monarquía se refiere al periodo de la historia de Roma en el que la ciudad fue gobernada por reyes, donde el primer rey fue Rómulo, y la tradición dice que Roma sostiene que tuvo 7 reyes que gobernaron Roma desde la fundación hasta la expulsión del último rey, Lucio Tarquio el Soberbio, en 509 a.C. Las características de la monarquía: el rey tenía un poder absoluto sobre la ciudad y sus habitantes y su autoridad era considerada divina. El rey desempeñaba un papel importante en la religión romana y era responsable de realizar rituales y sacrificios en nombre de la ciudad. También era el comandante en jefe del ejército romano y lideraba las tropas en batalla. El declive y el fin de la monarquía llegó a su fin debido al descontento popular con el gobierno de los reyes, especialmente con el de Tarquio el Soberbio. En el año 509, el pueblo romano se rebeló contra Tarquio el Soberbio y lo expulsó de la ciudad, poniendo fin a la monarquía y estableció la República Romana. El legado de esa monarquía tuvo un impacto duradero en la religión romana y muchos de los rituales y prácticas religiosas desarrolladas durante este periodo siguieron siendo importantes en la República y en el Imperio. También sentó las bases para las instituciones políticas romanas posteriores, incluyendo la República y el Imperio. La República Romana se extendió desde el año 509 a.C. hasta el 27 a.C. Roma se convirtió en una potencia dominante en el Mediterráneo y desarrolló un sistema de gobierno republicano que influyó en la formación de sistemas políticos en todo el mundo. Las características: la República Romana se caracterizó por un sistema de gobierno representativo en el que los ciudadanos elegían a sus representantes para gobernar la ciudad. La Constitución romana establecía una separación de poderes entre las diferentes instituciones y magistraturas, lo que ayudaba a prevenir la concentración de poder en manos de una sola persona o grupo. También desarrolló un concepto de ciudadanía y derechos que han influido en la formación de los derechos ciudadanos en la actualidad. Instituciones y magistraturas. Está el Senado, que era un consejo de ancianos que asesoraba a los magistrados y tenía un papel importante en la toma de decisiones. Los magistrados eran funcionarios públicos que ejercían la autoridad en diferentes áreas de la administración, como la justicia, las finanzas y la administración provincial. Y las asambleas eran reuniones de ciudadanos que votaban sobre leyes y elegían los magistrados. La expansión y crisis. La República Romana se expandió a través de una serie de conquistas militares que permitieron a Roma dominar gran parte del Mediterráneo. Crisis políticas y sociales experimentado durante la lucha contra los patricios y plebeyos y la creciente desigualdad económica y social. Fin de la República. La República Romana llega a su fin debido a una serie de guerras civiles que debilitaron el sistema de gobierno y permitieron el ascenso de líderes militares como Julio César. Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, poniendo fin a la República y estableció el Imperio Romano. El legado de la República. La República Romana ha influido en la formación de sistemas políticos en todo el mundo y desarrolló un sistema de derecho que influye en la formación de los sistemas jurídicos en Europa y más allá. El Imperio Romano se extendió desde el año 27 a.C. hasta 476 después de Cristo en el occidente y hasta 1453 después de Cristo en Oriente.
Durante este tiempo, Roma se convirtió en una potencia dominante en Europa, África y Asia y desarrolló un sistema de gobierno imperial que influyó en la formación de sistemas políticos en el mundo. Se caracterizó el Imperio Romano por un sistema de gobierno imperial en el que el emperador tenía un poder absoluto sobre la administración y la política del imperio. Desarrolló una burocracia y administración complejas que permitieron gobernar un territorio vasto y diverso. El Imperio Romano también desarrolló un poderoso ejército, conocido como las legiones, que permitió defender y expandir las fronteras del imperio. Logros: la construcción de estructuras. El Imperio Romano construyó una red de carreteras, puentes y acueductos que facilitaron la comunicación, el comercio y la vida del imperio, difundió la cultura romana, incluyendo la lengua latina, la arquitectura y las artes por todo el Mediterráneo. También desarrolló un sistema de derecho que influye en la formación de sistemas jurídicos en Europa. El declive y la caída del Imperio Romano experimentó una serie de crisis políticas y económicas que debilitaron su estructura y permitieron la expansión de los pueblos bárbaros. El Imperio Romano fue invadido por pueblos bárbaros, como los visigodos y los vándalos, que saquearon Roma y debilitaron aún más su imperio. Y el Imperio Romano se dividió en dos partes, Occidente y Oriente, y la parte occidental cayó en 476 después de Cristo. El legado que nos dejó el Imperio Romano influye en la formación de los sistemas políticos y culturales en todo el mundo. También dejó un legado arquitectónico y artístico, que sigue siendo admirado y estudiado. Y la lengua oficial del imperio es que es el latín, ha influido en la formación de muchas lenguas modernas, y la literatura latina sigue siendo estudiada y admirada en la actualidad. La República Romana y sus instituciones claves para la distribución del poder. Es importante resaltar que la República Romana se caracterizó por tener una red de instituciones que estaban diseñadas para la distribución del poder y evitar las tiranías. Estas instituciones principalmente eran el Senado, el cual era compuesto por miembros de la aristocracia y tenía un gran poder a la hora de asesorar y controlar las finanzas del territorio y de la política exterior. Segundo, tenemos a las magistraturas, que eran ocupadas por cónsules, pretores y ediles, los cuales eran responsables de la administración y justicia. Los cónsules eran elegidos anualmente y hacían el papel de jefes de Estado. Por último, la Asamblea Popular, la cual era donde los ciudadanos romanos, que tenían el poder de aprobar las leyes y elegir a los magistrados, podían participar. Hay que resaltar que dentro de este pensamiento político romano existían varios fundamentos que guiaron pues, a este pensamiento a tener el enfoque que tenía. Entre estos pensamientos o entre estos enfoques podemos destacar a la República, al Maux Marium y al balance de poderes, los cuales eran principios que no solamente definieron su carácter o su estructura política, sino también nos ayudaron a influir en su cultura y en sus valores. La república. La república se entiende como la cosa pública o el bien común que debe ser defendido por todos los ciudadanos, ¿cierto? Y aquí empezamos pues a dividir, porque esto se categoriza con pues, sí, en dos categorías, las cuales son las cosas públicas, ¿sí? Que son propiedad del Estado y se administran como persona jurídica. Estas cosas son bienes y comercio, lo que significa que puede ser objeto de negocios jurídicos. El Estado puede anejenarlos o arrendarlos para obtener recursos. Por ejemplo, podríamos estar hablando de tierras y esclavos, ¿cierto? De bienes confiscados, ¿sí? O también de botines pues de enemigos considerados como botines de guerra, ¿cierto? Y segundo, tenemos las cosas públicas destinadas al uso de público, ¿cierto? Estas cosas pertenecen al Estado y se destinan al uso público, por supuesto. Son extra commercium, lo que significa que no solo pueden ser objeto de negocios jurídicos y son inalienables. Esto quiere decir que, pues, podríamos tener un ejemplo de las vías públicas, ¿cierto? Los edificios destinados al uso público, las salinas, los acueductos, la protección y el uso la protección y el uso y el disfrute de todas estas cosas públicas, ¿sí? Que normalmente podrían ser de fácil acceso para los ciudadanos del territorio. Bueno, ahora tenemos el mos maiorum. El mos maiorum era el concepto bastante importante en la antigua Roma, el cual
digamos que se enfocaba en la defensa de los valores y las creencias de la sociedad y influyó mucho en esto, en los valores y en la esencia de la sociedad romana. Digamos que la importancia de este Mores Marium es que es una guía moral, ¿sí? Que ayuda a la identificación cultural y a la cohesión social, donde la guía moral, ¿sí? Servían como una guía moral para los romanos, ya que se consideraba que las tradiciones y las costumbres de los antepasados eran ejemplos a seguir. Segundo, la identidad cultural. Los Mores Marium eran una parte importante de la identidad cultural romana, ya que definían los valores y las creencias de la sociedad. Y por último, tenemos a la cohesión social, donde la adhesión a los Mores Marium ayudaba a mantener la cohesión social, ya que se consideraba que las tradiciones y costumbres compartidas eran fundamentales para la unidad y la estabilidad social. Es decir, el núcleo de una sociedad estaba, o el núcleo para ellos estaba en estos tres aspectos fundamentales de los Mores Marium. Algunos ejemplos de los Mores Marium serían el respeto a la autoridad, donde el respeto a la autoridad y a la jerarquía social eran fundamentales para la sociedad romana, pues digamos que se tenía que respetar pues eh, aquellos organizadores de la sociedad, ¿cierto? Segundo, tenemos la lealtad a la familia y es que pues digamos que se protege la reputación familiar, ya que eran valores importantes dentro de la sociedad romana. Y por último, tenemos el deber cívico, ¿cierto? Donde el deber cívico y la participación, ¿sí? Eran considerados fundamentales para los ciudadanos romanos. Entiéndase acá que para ellos era importante, pues, la participación dentro de todos los espacios que estaban abiertos para ella, para la misma, y pues para sus ciudadanos, por supuesto. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Castillo Forero y hoy voy a estar hablando sobre balance de poderes. El balance de poderes entre el Senado y los magistrados y las asambleas era esencial para evitar la concentración excesiva de poder y garantizar la estabilidad política. Balance de poderes. Primero, separación de poderes. La Constitución romana establecía una separación de poderes entre las diferentes instituciones y magistraturas, lo que ayudaba a prevenir la concentración del poder en manos de una sola persona o grupo. Segundo, controles y equilibrio. El sistema romano incluía mecanismos de checks and balances como el veto y la rendición de cuentas, para evitar que una institución o magistratura abusara de su poder. Tercero, limitaciones temporales. Los magistrados tenían mandatos limitados en el tiempo, lo que ayudaba a prevenir la acumulación de poder y a promover la rotación en el cargo. Consecuencias del balance de poderes. Primero, estabilidad política. El balance de poderes en Roma ayudó a mantener la estabilidad política y a prevenir la tiranía. Segundo, protección de los derechos. El sistema de checks and balances y la separación de poderes ayudaron a proteger los derechos de los ciudadanos y a prevenir el abuso del poder. Tercero, promoción de la responsabilidad. El balance de poderes promovió la responsabilidad y la rendición de cuentas entre las instituciones y las magistraturas romanas. Pensamiento político bajo el imperio. Transición a la autocracia. La República Romana llegó a su fin con la transición al imperio iniciada por Augusto en el año 27 a.C. Augusto estableció el Principado, un sistema que mantuvo formalmente las instituciones republicanas, pero en realidad centralizó el poder en la figura del emperador. El poder centralizado en manos del emperador fue una característica fundamental del Imperio Romano, aunque permitió una mayor estabilidad política y eficiencia administrativa, también conllevaba riesgos de tiranía y abuso de poder. La historia del Imperio Romano muestra que el equilibrio entre el poder centralizado y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos también fue un desafío constante. Orígenes del poder imperial. Primero, la transición de la República al Imperio. El poder imperial surgió después de la caída de la República Romana y la ascensión de Augusto al trono en el 27 a.C. Segundo, concentración del poder.
El emperador concentraba en sus manos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que permitía tomar decisiones sin necesidad de consultar a otras instituciones. Características del poder imperial. Autoridad absoluta. El emperador tenía autoridad absoluta sobre el Estado romano y sus decisiones eran vinculantes para todos los ciudadanos. Poder militar. El emperador era el comandante en jefe de las fuerzas armadas romanas y tenía el control de toda la política militar. Poder legislativo. El emperador tenía el poder de crear leyes y decretos que eran aplicables en todo el imperio. Poder judicial. El emperador era la máxima autoridad judicial y podía intervenir en casos importantes. Consecuencias del poder centralizado. Primero, estabilidad política. El poder centralizado en manos del emperador ayudó a mantener la estabilidad política en el Imperio Romano. Segundo, eficiencia administrativa. La concentración del poder en manos del emperador permitió una mayor eficiencia administrativa y una toma de decisiones más rápida. Tercero, riesgo de tiranía. Sin embargo, el poder centralizado también conllevaba el riesgo de tiranía y abuso de poder por parte del emperador. Muy buenas noches, el día de hoy vengo a hablarles de dos temas muy importantes en la historia de Roma. El primero es el ejército romano, tema importante para la historia de Roma y para el imperio de Roma. El ejército fue muy importante ya que era leal al emperador. Era la lealtad del ejército romano al emperador, era uno de los fundamentos más importantes que tenían ellos para ser uno de los mejores ejércitos. Esta lealtad fue muy crucial para la estabilidad y el poder que tenía en su momento el imperio romano. ¿Qué importancia tenía la lealtad? Estabilidad política, poder militar, legitimidad. Esto era importante para evitar golpes de estado o rebeliones en Roma. El ejército era fundamental, era la principal fuente de poder del emperador y su lealtad era muy necesaria para mantener el control sobre el imperio. La legitimidad era el emperador le da autoridad ante la sociedad para poderla mantener en cohesión. ¿Qué mecanismos se utilizaban? En los soldados juramento de lealtad, recompensas y beneficios, como también castigos y represalias a aquellos soldados o aquellos funcionarios de cual el emperador veía que había como una deslealtad hacia él. ¿Qué consecuencias tenemos o tenían en su momento el imperio romano con su ejército? La consecuencia era estabilidad imperial, poder imperial y pues los riesgos de usurpación, como lo decía antes, poder evitar que alguno de sus funcionarios o de sus soldados actuaran de forma ilegítima contra el emperador. Por otra parte, les vengo a hablar de la burocracia también. ¿Qué era la burocracia romana? La burocracia romana fue un sistema administrativo complejo y sofisticado que permitió la gestión eficiente del imperio romano. Este va de la mano de lo que hablábamos ahorita del ejército romano. ¿Qué características tenía Roma en su burocracia? Era centralizada, era especializada y era jerárquica. ¿Por qué centralizada? Porque estaba en
en el imperio, dentro de su imperio, controlada por el emperador y por su corte. ¿Por qué especializada? Porque se caracterizaba por tener una cierta especialización en las diferentes áreas administrativas, como la justicia, el de finanzas y el de administración provincial. Jerárquica. ¿Por qué era jerárquica? Porque estaba organizada de manera jerárquica con funcionarios de diferentes rangos y responsabilidades. ¿Qué funciones y cargos tenían? Eran magistrados, habían magistrados, procuradores, funcionarios imperiales, eh, administradores de justicia, gestiones financieras, administradores provinciales. ¿Qué consecuencias tenía la burocracia? Pues la eficiencia administrativa, pues eh, la gestión era muy buena de los asuntos públicos, la centralización de poder. La burocracia romana también permitió una mayor centralización de poder en manos del emperador y de su corte. Mm, ¿A qué conllevaba eso? Que como era tan centralizado, esto conllevaba a sus funcionarios a ser más débiles a la corrupción y al abuso de poder. Esto era lo que les quería comentar. Los dos temas que son fueron muy importantes, pues me parece que son uno de los más importantes eh, en este tema. Entonces, muchas gracias, muy amables. El pensamiento político romano no solo sentó las bases para la organización y el gobierno de su propio imperio, sino que también dejó una huella profunda en muchas de las ideas, leyes e instituciones que siguen vigentes hoy en día. Gracias al trabajo de grandes pensadores como Cicerón, Séneca o Ulpiano, Roma construyó una visión del poder, la justicia y la ciudadanía que ha perdurado a lo largo de la historia y que sigue siendo un modelo de referencia para comprender el mundo actual. En primer lugar, encontramos a Cicerón, uno de los oradores y filósofos políticos más importantes de Roma. Él defendía que la ley y la justicia son la base esencial de toda la sociedad ordenada. Además, creía en la moderación política y en la necesidad de que los gobernantes siempre buscaran el bien común. Cicerón también recalcaba la importancia de la educación y la virtud en quienes ocupaban cargos de poder. Su legado quedó plasmado en discursos y tratados filosóficos que todavía se estudian y se valoran como fuente de sabiduría política. Por otro lado, tenemos a Séneca, que fue un influyente filósofo, escritor y político conocido por su pensamiento estoico. Él enseñaba que la verdadera felicidad no depende del poder ni de la riqueza, sino que se encuentra en la virtud y en la razón. Séneca criticaba los excesos, defendiendo siempre la moderación y la simplicidad como estilo de vida. Sus obras, especialmente las cartas morales y sus tragedias, marcaron profundamente tanto a la filosofía como a la literatura occidental. En el ámbito jurídico, destacamos a Ulpiano, considerado uno de los juristas más importantes de la antigua Roma. Sus comentarios y tratados como el Edictum y Digesta ayudaron a dar estructura y coherencia al derecho romano. El trabajo de Ulpiano ha sido tan influyente que sus ideas todavía son citadas en la jurisprudencia moderna y han servido como base para muchos de los sistemas jurídicos de hoy en día, principalmente en Europa y en América. El legado del pensamiento político romano es uno de los pilares sólidos en la construcción de las sociedades occidentales. Roma, a través de sus filósofos y juristas, estableció conceptos fundamentales como la ley, la justicia, la ciudadanía y la organización política. Estos son algunos de los aportes que aún siguen vigentes. Como por ejemplo, podemos encontrar la teoría política. Ellos desarrollaron el concepto de la república, plantearon principios que anticiparon la separación de poderes e introdujeron la idea de ciudadanía y derechos.
También tenemos en las instituciones. El Senado romano fue el modelo para los parlamentos modernos. Las magistradurías romanas influyeron en la creación de cargos políticos actuales. Y el derecho romano es la base de muchos sistemas jurídicos de hoy en día. En la filosofía política, el estoicismo influyó en ideas éticas y políticas occidentales. El humanismo renacentista retomó muchas de estas ideas y las proyectó al pensamiento moderno. El pensamiento político romano, digamos que no es solo una parte del pasado, sigue siendo una guía que inspira la organización de nuestras sociedades. Las ideas de ley, justicia, derechos y ciudadanía que surgieron en Roma han influido profundamente en los sistemas políticos y jurídicos modernos, consolidando principios que aún protegen y estructuran la vida social. Finalmente, para concluir, el pensamiento político romano sigue siendo un pilar esencial para comprender la evolución de nuestras instituciones, leyes y valores. Las ideas que Roma defendió sobre la ley, la virtud, la república continúan siendo relevantes, ofreciendo enseñanzas valiosas para enfrentar los desafíos políticos y sociales de nuestros tiempos.